este video vamos a hablar sobre funciones matemáticas, función constante y función lineal. Comenzamos con las definiciones. Función matemática. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos de forma que a cada elemento del conjunto inicial, es decir, una variable independiente, le corresponda un único elemento del conjunto final, es decir, la variable dependiente, y se representa de la forma y es igual a f de x. Continuando con las definiciones, empezamos con función constante. Es aquella que toma el mismo valor en f de x para cualquier valor de x y se representa f de x es igual a k, en donde k representa cualquier número real, recordando que un número real puede ser representado por el 2, 4, 6, 8, 10 hasta el más infinito. Pero también puede ser representado por un número negativo como menos 5, menos 10, menos 15 hasta el menos infinito. Un ejemplo de función constante es f de x es igual a 5. Entonces, cualquier valor de y en f de x va a ser 5. Una gráfica de una función constante siempre nos va a dar como resultado una línea horizontal. Dependiendo del valor de k, va a ser en el cuadrante 1 y 2 o 3 y 4. Para ello vamos a ver los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo nos piden graficar la función f de x es igual a 2. Recordando que en la diapositiva anterior yo les mencioné que si tengo yo una función f de x es igual a 5, cualquier valor que yo pueda encontrar para y, el resultado va a ser 5. El 5 va con respecto a la función f de x es igual a 5. Ahora bien, en el ejemplo que nos piden, lo que tengo yo que hacer es encontrar mis valores de la tabla de tabulación, en donde del lado izquierdo me están dando los valores para x en un rango de menos 2 a 2. Y tengo que encontrar los valores en y para cada uno de los rangos. Lo único que tengo que hacer es sustituir este menos 2 de x en nuestra función f de x. Por lo tanto, mi primer rango es menos 2, entonces me queda f de menos 2 es igual a 2. Y el número 2, que es nuestro resultado, lo vamos a ir agregando en nuestra tabla de tabulación. Continúo con el siguiente rango, que es menos 1, por lo tanto tengo f de menos 1 es igual a 2. Y el 2 lo vuelvo a agregar a mi tabla de tabulación. Ahora continúo con el 0. f de 0 es igual a 2. Y el 2 lo agrego a mi tabla de tabulación. El siguiente rango es 1. Ahora tengo f de 1 es igual a 2. El 2 nuevamente lo agrego a mi tabla de tabulación. Y por último tengo el 2. Me quedaría f de 2 es igual a 2 y el 2 lo agrego a mi tabla de tabulación. Continuamos con la gráfica. Para poder graficar nos vamos a olvidar un poco de estas operaciones que hicimos aquí y vamos a empezar a extraer los valores de nuestra tabla de tabulación. Ahora tenemos el punto x y el punto y, recordando que vamos a ubicarlo en nuestro plano cartesiano y que la línea horizontal pertenece a las x y la línea vertical pertenece a las y. Por lo tanto, extraigo mi valor de x, que es menos 2, y mi valor en y, que es 2. Me quedaría buscar el punto menos 2, 2. Lo ubico en mi plano cartesiano y listo. El siguiente punto es menos 1 en x y 2 en y. Lo ubico en mi plano cartesiano y listo. El tercer punto es 0 en x, 2 en y. Lo ubico en mi plano cartesiano. El cuarto punto es 1 en x, 2 en y. Lo ubico en mi plano cartesiano. Y por último, el punto 2, 2. Lo ubico en mi plano cartesiano. Ahora que tengo todos mis puntos ubicados y localizados en el plano cartesiano, lo único que tengo que hacer es trazar una línea para que los pueda unir. Recordando
que cuando yo grafico una función constante voy a obtener una línea vertical. Listo, terminamos con la graficación. El segundo ejemplo me piden graficar la función f de x es igual a menos 3. Nos da nuevamente nuestra tabla de tabulación con el rango de menos 2 a 2 y nuestro plano cartesiano. Bien, ahora comenzamos. Tengo yo f de menos 2, pero para la función f de x es igual a menos 3, por lo tanto nuestro resultado es menos 3. Y recuerden que este resultado se agrega a la tabla de tabulación y listo. En el siguiente rango, f de menos 1 nos da como resultado menos 3. Lo agrego a mi tabla de tabulación, listo. Para el tercer rango es f de 0 igual a menos 3, lo agregamos a la tabla de tabulación. Y el cuarto rango es 1, me quedaría f de 1 igual a menos 3. Lo agrego a mi tabla de tabulación. Y para el último rango sería f de 2 igual a menos 3. Lo agregamos a la tabla de tabulación. Continuamos con el siguiente paso, que es graficar, recordando que nos olvidamos un poco de esas operaciones y tenemos que extraer de nuestra tabla de tabulación los valores que ahora van a ser los puntos a ubicar en el plano cartesiano. El primero sería menos 2 para x, menos 3 para y. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. Continuamos con el segundo, que sería menos 1, menos 3. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. El tercero sería 0 para x, menos 3 para y. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. El cuarto sería 1 en x, menos 3 en y. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. Y por último sería 2 en x, menos 3 en y. Lo ubicamos en nuestro plano cartesiano. Y por último recuerden que se tienen que unir los puntos y nos queda una línea horizontal. Como conclusión, para una función f de x es igual a k, es decir, una función constante, nos va a dar como resultado una línea horizontal. Si k es mayor a 0, la línea horizontal va a pertenecer al cuadrante 1 y al cuadrante 2 del plano cartesiano. Por el contrario, si k es menor a 0, va a pertenecer la línea horizontal al cuadrante 3 y al cuadrante 4 del plano cartesiano. Ahora te toca a ti. Tú tienes que buscar la definición de función lineal, cómo se representa una función lineal, los ejemplos para graficar una función lineal, resolver los ejercicios que se te asignaron en las actividades que ya tienes tú en tu correo e instalar la aplicación de GeoGebra y resolver los ejercicios. Bueno chicos, esto fue todo del video del día de hoy. Gracias por su atención. Recuerden que nosotros como docentes seguimos trabajando a distancia. No olviden seguir las normas que está dando la Secretaría de Salud. Les mando un abrazo y un saludo a distancia. Cuídense mucho. Adiós.